tipos de delitos que se aplicaban en la época del incanato se dividen en 4 secciones. Uno iba dirigido al Inca, el cual era la máxima representación de Dios en la tierra o el comunicador de este al pueblo, sea el dios Huiracocha o el Inti. El Inca tenía la potestad de elegir qué leyes aplicaban y qué no, y él mismo aplicaba estos tipos de castigos o sentencias. Si bien es cierto, el Inca daba las leyes y él las hacía cumplir, entre comillas, dando órdenes a la nobleza, este mismo aplicaba cargos totalmente crueles y casi draconianos al momento de sentenciar a alguien, sea por ejemplo alguien indigno, alguien que hace actos en contra de la moral en la época del incanato, sea robar, matar o ir en contra de los privilegios de la nobleza, sea de la panaca real, era sentenciado a pena de muerte. Y un dato curioso es que su cráneo se usaba para distintas ceremonias. En los otros tipos de daños que se les daba estaba la persona. A la persona se le podría dar daños como hurto u homicidio. Si era hurto, se daba una reparación. En el sistema punitivo incaico esto era de gran ayuda, ya que no solo era matar y matar o solo a castigar, sino al dar una reparación se podía conciliar, por así decirlo, en su momento. Luego estaba el daño a la propiedad, que era sentenciado desde latigazos o ciertas laceraciones al cuerpo del indio hasta la pena de muerte, siempre dependiendo de su gravedad. Luego está el daño sexual. El daño sexual se refiere a todo lo que sea adulterio o violación. Estos mismos se daban, en algunos casos se daban amputaciones y en otros se llegaba al exilio o al destierro, lo cual era horrible en su época debido a que si estabas alejado de la ciudad de Licusco era totalmente fatal, ya que estás lejos de Dios. En la época del incanato, el sistema punitivo se regía por las leyes que daba el Inca. Estas eran crueles y estrictas. La sucesión de las leyes iba del Inca al Apocuna, el Apocuna al Curaca y el Curaca al Alayo. Si una persona violaba las leyes, no era una ofensa para el Inca, sino era una ofensa para el dios Huiracocha. Como dato curioso, en el Imperio Incaico, el Inca Huiracocha fue uno de los incas que implementó las leyes más crueles y estrictas, de tal manera que en su gobierno los crímenes como los robos, las violaciones o el adulterio disminuyeron en una gran cantidad. Se daba como una enseñanza para que no se haga lo mismo. Los castigos se variaban de manera diferente. Si el que había cometido el delito era de una clase dominante, la pena era menor. Sin embargo, cabe resaltar de que todo esto era visto en todo el pueblo, para que así quedara como un escarmiento que si uno hacía lo mismo, le pasaba lo mismo. Entonces era mejor que se abstengan a no cometer algún acto que vaya en contra de la ley. Existían diferentes tipos de cárceles. En sí, en el Imperio Incaico no se les llamaba cárceles como tal, sino era un tipo de lugar donde se ponía a las personas que cometían delitos. La primera cárcel era la Sancay o la Sancayhuasi. Esta consistía en un hoyo debajo de la tierra donde se criaba a diferentes animales como serpientes, zorros, etc. Estos eran muy peligrosos para cualquier persona. Se ponían ahí a las personas que habían cometido algún delito como la delincuencia, el hurto, los murmuros contra el Inca. En esta cueva permanecían durante 2 días y si llegaban a sobrevivir, el pueblo y el mismo Inca los soltaban, perdonando a sí mismo su pena. Durante esta época hubieron distintos tipos de tortura y entre ellos también estuvo lo que es el ensegamiento de los ojos, que consistía en un carrizo de palma que se utilizaba para sujetar a la persona
colocarla y poner el carrizo de palma sobre los ojos de esta, haciendo que estos sobresalgan y sean quemados. El corte de la mano derecha. Esto era más que todo para los maestros, aquellos que tenían cierta jurisdicción sobre los demás. Estos podían dar hasta 10 azotes como máximo a una persona. Si esto pasaba de los 10 azotes, tenían la obligación de llevarlo ante el Inca para que éste le dictara la pena de cortarle la mano derecha. Por robar, se te cortará la mano derecha. Si lo vuelves a hacer, se te cortará la mano izquierda. Por ser haragana y no cosechar y sembrar correctamente tus tierras, serás condenada a que se te corten los artejos de tus dedos. Mutilación de miembros. Esto era para aquellos que tenían excesos contra las mamaconas o esposas del Inca. Esto hacía que eran llevados a que se les cortara los miembros estando vivos. Quebrantamiento de piernas. Al chasqui que no corría o era haragán, se le imponía la pena de darle un golpe fuerte en la cabeza y quebrarle las piernas. Tenemos también diversas formas de tormento. Por ejemplo, al mentiroso y al que juraba en falso, si reincidía, se le aplicaba la pena de muerte. Al alcahuete se le aplicaba el tormento solo la primera vez. Al mitimae, que por primera vez abandonaba el lugar donde había sido colocado, si se hacía por segunda vez, de igual forma se le quitaba la vida. También tenemos el destierro a lugares insalubres. Aquellos maridos que por ofendidos mataban a su mujer. Privación de cargos u oficios. Aquellos magistrados que se embriagaban por tercera vez, a los funcionarios que guardaban o disimulaban los delitos que se podían cometer. Aquellos caciques que por descuido permitían que se roben en los tambos. También a los curacas que no corregían correctamente a los indios de sus pueblos y les consentían los hurtos y deshonestidades a aquellos ladrones. Para ser más específicos, a las personas que eran mentirosas se les daba 20 azotes. Además de esto, a aquellas que eran perezosas y sucias se les daba 100 azotes y posterior a esto los bañaban. Lo más gracioso de esto, y tal vez impactante, era que el agua empleada en ellos, al término de bañarlos, se les hacía tomar. Una costumbre que nos ha quedado hasta el día de hoy es que las personas que son desobedientes se les pellizca las orejas o jala las orejas. Esta tradición realmente se remonta a la época del incanato. Otras maneras de castigar a las personas que cometían delitos era condenándolos a muerte. Esto variaba según el delito que cometían. Por ejemplo, tenemos el despeñamiento en caso de incesto o infanticidio. También tenemos el descuartizamiento en caso de traición militar, colgamiento de cabellos para los temas de violación, apedreamiento si se asesinaba a mujeres embarazadas. Otras maneras a las que recurrían era que se les hacía comer ají, se les despellejaba y con esta piel se hacían tambores. También tenemos que se les quemaba vivos, se les enterraba vivos. Por adúltera, se te condenará a muerte.